Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de mecánica cuántica. Vamos a continuar con las maravillas cuánticas y esta vez con un nuevo capítulo que es la función de onda y posteriormente iremos a la ecuación de Schrödinger, pero primeramente partiremos con la función de onda y su interpretación. Ah, pero para eso nos vamos a regresar un poquito a la parte de mecánica clásica, porque ¿cuál es el objetivo que tenemos en mecánica clásica? Pues básicamente consideramos una partícula que tiene el efecto de alguna fuerza, entonces esta sigue cierta trayectoria, una trayectoria que voy a dibujar en verde. Y nuestro objetivo es encontrar una función x de t en una dimensión que, mm, que nos permita describir este movimiento. ¿Y para qué nos sirve este movimiento? Encontrar esta función. Pues básicamente porque una vez que hayamos encontrado esta x de t, podemos derivar otras expresiones que son útiles para nuestros desarrollos. Por ejemplo, conociendo x de t, se puede encontrar la velocidad, la aceleración, la energía cinética, el momento y muchísimas otras. Pero ¿cómo hacemos nosotros para encontrar esta función x de t? Pues aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Am, Esto es en magnitud, pero esta es una cantidad vectorial, que lo puede escribir así. O se puede reescribir como la fuerza, lo voy a escribir aquí arriba, fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Y esta es nuestra segunda ley de Newton. Y en algunas ocasiones esto se puede simplificar porque la fuerza se puede escribir como menos la parcial del potencial respecto a x. Entonces la segunda ley de Newton toma la forma de menos la parcial del potencial respecto a x igual a la masa por la segunda derivada de x respecto al tiempo. Y bueno, esa es la forma clásica de resolver un problema en mecánica clásica. Pero ¿qué hacemos en mecánica cuántica? Cuando lidiamos en la mecánica cuántica, pues ya por los análisis de Broglie que estuvimos viendo en los anteriores videos, que pueden revisarlo en nuestro video de la dualidad onda-partícula, me parece que es el número 7. ah, pues de Broglie nos dice que una partícula se puede analizar como si fuera una onda. ¿Y qué características tienen las ondas? Pues tienen una amplitud, tienen una longitud de onda, lambda, la amplitud por ejemplo R, y tienen una frecuencia asociada F o omega. Y muy bien, ese es lo que tenemos en la mecánica cuántica. Las partículas las podemos describir mediante ondas. ¿Y entonces se asume? Bueno, no se asume, se propone que como es una onda, debe haber alguna función phi, que es una función de la posición y del tiempo, que satisfaga la ecuación de onda, que la voy a escribir aquí rápidamente, el laplaciano de phi menos 1 entre la velocidad al cuadrado por la parcial de phi respecto al tiempo, ah, que de hecho es la segunda parcial, esto es igual a cero, pues debe de cumplir con una ecuación de onda porque pues lo que tenemos es una onda. Entonces, ¿cómo proseguimos? Lo que hacemos es considerar la siguiente propiedad de esta función de onda que se tiene que cumplir, porque así es como, es algo que se nos impone, y es que la integral de menos infinito a infinito de la magnitud al cuadrado respecto de x es igual a 1. Y es que esto tiene muchísimas consecuencias. ¿Cuál es la primera? Que es que esto nos da lo que se llama la interpretación probabilística de la función de onda. ¿Qué significa esto? Que la integral
desde A hasta B de nuestra función de onda, que es una función de x, ahorita lo estamos haciendo solo en una dimensión, de x es igual a la probabilidad de encontrar la partícula entre A y B. ¿Por qué esto se asume? Bueno, ah, primero voy a enunciar rápidamente algunas propiedades de esta función de onda, luego más abajo las voy a escribir, pero las propiedades son las siguientes. No vamos a escribir muy bien, pero una es que es univaluada, otra es que es un elemento de los complejos, o sea que esta es una función compleja, ah, es cuadrado integrable, y creo que ya me va a caber. No, bueno, solo son estas tres propiedades. La función de onda debe cumplir con estas tres propiedades. De hecho, eh, bueno, voy a escribir acá abajo qué es cada una. Univaluada. Una función univaluada es una que básicamente lo dice su nombre. La escribí mal. Univaluada. Es una función que a muy grandes rasgos, sin irnos muy a la teoría del análisis complejo, solo toma un valor. Un valor. ¿Qué es la segunda propiedad? Un valor. ah, bueno, ahorita vamos a entrar más a detalle de qué es cada una de estas. ¿Qué es una función compleja? Función compleja básicamente es que tiene algún término que es elemento de los complejos, eh, como no sé, supongo que f de z es igual a u de x, y más i por v de x, y. Esto es una función compleja. ¿Y qué es cuadrado integrable? Cuadrado integrable básicamente significa esto que tengo escrito aquí. Muy bien. Estas son las propiedades que debe de cumplir nuestra función de onda para considerarse una función de onda. Y esto nos lleva a la interpretación probabilística, que es lo que tengo escrito aquí, que la integral desde A hasta B de la función de onda, del módulo de la función de onda al cuadrado, porque recordemos que esto es una función compleja, nos da la probabilidad de encontrar una partícula entre A y B. La partícula tiene que ser la partícula que describe nuestra función de onda. ¿Cómo podemos ver esto en un dibujo? Voy a hacer uno pequeño, uno aquí. Ah, nuestra partícula se mueve en el eje X y tenemos nuestra función de onda, bueno, el cuadrado de la función de onda. Y por ejemplo, no sé, que sea algo por el estilo. Entonces, si analizamos nuestra onda entre A y B, entre estos puntos, esta área bajo la curva, debido a todas las propiedades que ya mencionamos, esta área corresponde a la integral. Esta es la integral de A B de la función de onda al cuadrado por el de x. Y esto se interpreta como la probabilidad de que nosotros encontremos nuestra partícula en ese intervalo. Y y esto es bastante interesante porque le da cierta, ¿cómo llamarlo? Cierta indeterminación a nuestras características de la mecánica cuántica. Si nosotros recordamos lo que pasa en la mecánica clásica, pues estamos acostumbrados a saber
todo el movimiento para todo tiempo. Sin embargo, esto mm, nos da una indeterminación en la mecánica cuántica. Ah, Porque aunque nuestra teoría sea capaz de decirnos todo sobre la partícula, aún así no podemos predecir con certidumbre mediante un simple experimento, por ejemplo, el movimiento de una posición. Ah, Porque, bueno, básicamente esto es una teoría estadística, que si bien es una teoría determinista, nos sigue dando esta indeterminación, eh, que aunque a ustedes se les parezca raro, no se sientan tristes porque muchos físicos a lo largo del siglo pasado se vieron perturbados por este comportamiento de la mecánica cuántica. Y eso, de hecho, nos llevó a tres posiciones respecto a la mecánica cuántica que vamos a describir aquí rápidamente. Y es que tenemos que partir con una pregunta. Lo voy a escribir aquí. Y nuestra pregunta es, suponemos que, eh, supon- suponemos que medimos la posición de una partícula. Medimos la posición de una partícula. Y pues, pum, la medimos y la encontramos que está en un punto C. Y está en C. Pregunta, ¿dónde estaba la partícula antes del movimiento? ¿Dónde estaba la partícula perdón, dije antes del movimiento, es antes de la medición. De la, aquí me cabe muy bien, medición. Pues bueno, para eso hay tres respuestas. Voy a hacer aquí un dibujito para ejemplificar lo que estamos diciendo. Este es el eje X y pues ya, solo necesitamos el eje X. Lo que vamos a hacer es que, pues por ejemplo, menos X, pues por ejemplo es el cero, y nosotros medimos nuestra partícula que estaba en una vecindad de C. ¿Por qué en una vecindad de C? Porque nuestros experimentos tienen incertidumbres. No, eso es algo que no podemos evitar, pero para simplificar vamos a suponer que estaba en una vecindad de C. Y entonces, nosotros, por ejemplo, teníamos una función de onda que simplemente nos decía que, bueno, simplemente, ¿dónde va a estar nuestra partícula antes de este punto? Quizás estaba aquí, o quizás estaba acá, quizás estaba aquí muy cerca, quizás estaba aquí o quizás estaba muy lejos. Pues, ¿cuáles son las posibles respuestas? La primera se llama la respuesta realista. Realista. O la posición realista. Y es que estaba en C. ¿Qué significa esto? Ah, Básicamente nos dice que la mecánica cuántica es incompleta porque la partícula pues estaba en C. Y nuestra teoría cuántica no es capaz de decirnos que estaba ahí, simplemente pues no se sabe. Ah, Esta idea, aunque suene raro, muchos científicos la apoyaban en ese tiempo, incluso el mismo Einstein apoyaba esta idea, porque para él la mecánica cuántica era muy extraña. Ah, para un realista de la mecánica cuántica, la indeterminación no era un hecho de la naturaleza, sino un reflejo de nuestra ignorancia. Un físico llamado Despagnan ah, mencionó lo siguiente: la posición de una partícula nunca fue indeterminada, simplemente no era conocida por el experimentador. Bueno, hasta ahí es la cita de Spagnan. Entonces, desde el punto de vista de un realista, nuestra función de onda phi no es la historia completa
de la mecánica cuántica. Nos hace falta información que ellos llamaban variables ocultas y estas son necesarias para describir los efectos de la mecánica cuántica. La segunda postura respecto a la mecánica cuántica se llama la postura ortodoxa. Ortodoxa, muy bien. ¿Y qué nos dice esta? Ah, aunque suene raro, va a tener un poquito de sentido después de la explicación. La partícula no estaba en ningún lado. ¿Qué significa esto? Para nuestros realistas, de hecho, ¿saben qué? Voy a hacer otro dibujo, uno para cada uno. Para nuestros realistas nos falta información. Nuestra teoría no es capaz de decirnos dónde ni cuándo va a estar la partícula, estaba antes de que nosotros hacemos la medición. Solo sabemos que está en una medición C, en una vecindad C al hacer la medición. Pues ¿saben qué nos dice un realista? Perdón, un ortodoxo. Un ortodoxo dice, la partícula no está en ningún lado, está en todos lados al mismo tiempo. Simplemente nosotros perturbamos la función de onda cuando hicimos la medición. Ah, el acto de hacer una medición es la que forzó a la partícula tú, para tomar un partido, para fijarse en ese lugar. Ah, aunque no, lo que sí no se atreven a responder es cómo es que la partícula decidió estar en C. Uno de los físicos ortodoxos más importantes, llamado Jordan, dijo una vez, las observaciones no solo perturban lo que se mide, sino que la producen. La... Nosotros hacemos que la partícula tenga una posición definida mediante nuestras mediciones. Y es que esta fue una de las posturas más populares de la época y es tal que tiene su propio nombre aparte y se conoce como la interpretación de Copenhague, porque en Copenhague fue una de las escuelas donde Born, Schrödinger, ah, estuvieron trabajando para desarrollar la teoría cuántica y ellos eran fieles seguidores de esta interpretación. Ah, Sin embargo, pues esta ha sido la más popular pero no es estas dos no son las únicas, aunque son las más escuchadas en todos lados. Hay una tercera que me voy a encargar de hacer primero el dibujo antes de escribir el nombre y este es básicamente los agnósticos. Agnóstico. ¿Qué cree un agnóstico? Básicamente dice, no quiero responder. Y aunque no lo crean, esta respuesta tiene un poquito más de sentido de lo que suena, no es tan tonta como parece. Porque después de todo, ¿cuál es el sentido que hay en hacer ciertas afirmaciones alrededor del estatus de una partícula antes de medirla? Ah, Porque la única forma de que podamos conocer si estamos correctos en algo es haciendo una medición. En el caso de que si no la hacemos mucho antes de nuestra medición anterior, pues no tiene sentido. Es metafísica en un mal sentido de la palabra, preocuparnos alrededor de algo que no podemos medir, que es saber dónde estaba nuestra partícula antes. Ah, de hecho, uno de los físicos cuánticos más importantes, llamado Pauli, una vez dijo, uno no debería mantener su cerebro alrededor de problemas a los cuales uno no puede saber nada alrededor de la existencia del mismo. Y es básicamente
ese tipo de problemas es tan antiguo como el de saber cuántos ángeles son capaces de sentarse en la punta de una aguja. Es básicamente una burla a todos los que se peleaban por saber cuál era la correcta interpretación de la mecánica cuántica. Estos dicen, no importa, funciona, nos ha ayudado a describir problemas, no se preocupen por qué es lo que pasa de fondo. Y básicamente esta es la otra postura de la mecánica cuántica. Y básicamente sería todo. Simplemente quiero que hagamos una pequeña, como vamos a hacer una pequeña ejercicio mental en este momento para describir un segundo valor. Ahora, aunque ya vimos que muchos físicos muy famosos eran partícipes de estas posturas, la realista encabezada por Einstein, la ortodoxa encabezada por la Escuela de Copenhague y los agnósticos por Pauli, tuvieron que pasar varios años para que una verdadera prueba teórica experimental nos diera una respuesta sobre, si bien no cuál es la correcta, sí cuál es incorrecta. Y de estas tres, John Bell, un físico en el 1964, que aquí voy a poner después de John Bell, una de estas se cancela, queda eliminada de las posibilidades. ¿Y cuál va a ser? Pueden poner en los comentarios cuál creen que sea. Simplemente voy a copiar y pegar. Pues básicamente no voy a probar en este momento porque básicamente las matemáticas hechas para entender los experimentos de ver son bastante avanzados para este punto del curso, pero les prometo que cuando estemos terminando nuestro curso vamos a revisar los resultados de John Bell. Pero básicamente John nos dice que la posición realista es la incorrecta. Esta no es. Cualquiera de las otras dos puede ser sin problema, cualquier día de la semana. Pero las demás son posiciones totalmente incorrectas respecto a lo que es la mecánica cuántica. Y pues ya sabiendo que las posiciones de realistas son incorrectas, y si bien hay algunas otras posiciones, por ejemplo la del multiverso, o algunas otras que la verdad ahorita no recuerdo, pero no son tan importantes. Si bien ya hay otras posiciones, básicamente nos dice que la ortodoxa es la más importante y es la que describe básicamente los resultados de la mecánica cuántica. Y pues básicamente esto que nos conlleva nos lleva a creer que una partícula simplemente no va a tener una posición precisa ah, hasta que hacemos una medición. Es la medición, el proceso de hacer una medición que hace que la partícula cree este resultado específico. Y nosotros mediante el peso estadístico vamos a saber a poder imponer la función de onda. Entonces, básicamente con eso podemos analizar, podemos concluir que la mecánica cuántica es una teoría probabilística, que la partícula no va a estar en ningún lado específico antes de que hagamos una medición, y no tiene sentido preguntarse dónde estaba, simplemente estaba en todos lados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera una segunda medición inmediatamente después de nuestra primera? La pregunta es que podríamos obtener C de nuevo, el punto donde estábamos analizando, que creo que nunca lo puse, pero este es el punto C, 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 C. Ese era nuestro punto C. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esta vez todas las posturas estaban de acuerdo. Y es que una repetición de las mediciones debe darnos el mismo valor. Porque si, por ejemplo, encontráramos que está en C y luego no lo está, pues básicamente nos diría que la mecánica cuántica es incorrecta porque no podríamos obtener resultados concisos. Pero ¿cómo podemos ver esto de acuerdo a la interpretación de Copenhague, la interpretación estadística? Pues básicamente veríamos que nuestra función de onda, la voy a escribir como color verde, como lo hemos hecho alrededor de todo el video, todo el tiempo
está en cero, por ejemplo. Sin embargo, cuando llega a nuestra vecindad de C, que es donde estamos haciendo la medición, rápidamente se eleva y vuelve a caer muy rápido. Acá arriba es la función de onda al cuadrado. ¿Cuál es la interpretación de esto? La primera medición evidentemente altera nuestra función de onda porque pasábamos de tener una dispersión a lo largo de todo el espacio a estar en un solo punto. Y se forma este pico alrededor. Pues la forma en que nosotros podríamos obtener este de nuevo sería haciendo la medición muy rápido para que el pico siga formado y podamos obtener esto. Eh, Se dice que la función de onda colapsa y creando un punto alrededor de nuestra vecindad, que es esta. Y inmediatamente después, esta función de onda se empieza a volver a esparcir por el espacio y de esto está descrito por la función, para la ecuación de Rödinger, que vamos a ver en los siguientes videos. Sin embargo, pues básicamente eso es, para que podamos obtener la misma medición, se tiene que hacer una medición muy rápido, básicamente prácticamente después de la otra, y esta dispersión de la función de onda va a estar dada por la ecuación de Schrödinger, que se puede escribir en su forma mm, compacta, como el hamiltoniano aplicado a la función de onda igual a la energía aplicada a la función de onda. Pero eso lo veremos en los videos siguientes, no se desconecten, que vamos a seguir aprendiendo mucha más cuántica. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy y sigan adelante.